Y ya saben que en esta ocasión vamos a estar ahondando en una de las principales noticias de la jornada. Hoy aquí en Contexto me acompaña Patricio Peralta. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Pues muy bien, bienvenido a este estudio, hoy para contarnos quizás la que es la gran noticia de la jornada, no una más, y es que la CPI ha decretado una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esto a corto plazo, Patricio, ¿qué representa? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, a corto plazo de que se ejecute estas órdenes, pues en realidad son escasas las probabilidades de que se lleguen a concretar. Y bueno, sin arrestos no hay juicio y sin juicio pues queda en impunidad todas estas investigaciones que se están realizando. Los jueces de la Corte consideraron que había motivos razonables para creer que Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas Mohamed Dief son penalmente responsables de actos que incluían asesinato, persecución y hambruna como arma de guerra, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza. En el caso del líder de Hamas por los ataques cometidos el 7 de octubre. Ahora, ¿por qué es improbable que se detenga a los acusados? Sobre Mohamed Dief, precisamente Israel asegura que fue asesinado en un ataque, aunque jamás no ha negado ni confirmado su muerte. En el caso de que esté vivo, pues tendrá y seguramente seguirá escondido, más por miedo de un ataque israelí, justamente, que por esta orden de detención. Con respecto a Netanyahu y a Gallant, hay varias razones para dudar de que se logre su detención. Primero, ninguno, evidentemente, se entregará voluntariamente. El primer ministro acusó a la Corte de ser un organismo político, parcial, discriminatorio y calificó esta decisión de ser antisemita. Esta fue su primera reacción. No hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza. Ninguna resolución anti-israelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos. Yoav Gallant, por su parte, publicó este tuit un poco extenso, pero que en resumidas cuentas dice que esta decisión coloca a Israel y a los líderes de Hamas en la misma fila y que las órdenes de arresto sientan un peligroso precedente contra el derecho a la autodefensa. Y lo que dice es cierto, desde este 21 de noviembre Netanyahu y Gallant mantienen el estatus de criminales de guerra, al igual que el líder de Hamas. Bueno, pues ahora quería preguntarte sobre los mecanismos que tiene la Corte Penal, porque no sabemos muy bien si tiene capacidad, ¿no?, para llevarlos a cabo o qué pueden esperar. Bueno, esta es la segunda razón por la que no podrían ser detenidos. La Corte no tiene una fuerza militar o policial que pueda ir a un país y detener a sus acusados, por lo que tendrán que esperar a que uno de los 124 Estados miembros de la Corte Penal Internacional arreste a Netanyahu y a Gallant si entran en sus territorios y extraditarlos a La Haya. Israel no forma parte del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte, por lo que ni siquiera se discute su detención en su país. Otro país que tampoco es parte de la Corte, pues su principal aliado, Estados Unidos. Las contradicciones de esta nación que ayudó y firmó la creación de este organismo de la Corte Penal, es que no lo ratificó, por lo que no se somete a su jurisdicción. ¿Y por qué Estados Unidos hizo eso? Porque teme ceder competencias a organismos internacionales y que pongan en peligro su seguridad nacional y que sus ciudadanos sean juzgados por un organismo no estadounidense, lo que le permite a Netanyahu viajar a Estados Unidos sin temor a ser detenido. China, Rusia o Irán tampoco ratificaron este estatuto y no se aplica su jurisdicción, pero no creo que Netanyahu quisiera viajar a alguno de estos destinos. Israel tampoco, como les comentaba, acepta su jurisdicción de la CPI para evitar que sea juzgado por sus acciones en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, la autoridad palestina sí firmó el estatuto y espera justicia justamente en los crímenes en sus territorios. Ahora, Estados Unidos ha expresado su oposición a las acciones de la Corte y a esta última decisión de órdenes de captura. Esta postura de Estados Unidos también dificulta el accionar de los 124 países miembros por temor a repercusiones, sean diplomáticas o económicas. Bueno, pero estos no son los únicos líderes mundiales, ¿no?, que han recibido también este tipo de órdenes por parte de la CPI. Así es, justamente lo que reclamaba Gallant de poner a funcionarios israelíes en la misma línea que los líderes de Hamas, pues ocurre y también forman parte de la misma categoría que otros altos funcionarios acusados de crímenes de guerra o delitos contra la humanidad. Y en esta lista de líderes no detenidos la empezamos con el presidente ruso Vladimir Putin. En marzo de 2023 el tribunal emitió una
una orden de arresto contra Putin por los delitos cometidos en la guerra de Ucrania. Desde entonces, el presidente realizó viajes internacionales en los países que sabía que no lo iban a arrestar, pero en septiembre viajó a Mongolia, un país miembro de la CPI, pero no lo arrestaron, todo lo contrario, lo recibieron en alfombra roja. Otro caso es el de Omar Hassan al-Bashir, que en 2009 y 2010 el tribunal emitió la orden de captura alegando genocidio y crímenes contra la humanidad en la región occidental de Darfur. En 2015 viajó a Sudáfrica desafiando la orden judicial y tampoco fue arrestado. Otro caso es el de Muammar el-Gaddafi de Libia, que en 2011 el tribunal emitió órdenes de arresto. Este caso es diferente porque meses después fue asesinado. Sin embargo, pues no se cumplió esta detención y el caso quedó ahí. Y hubo casos en los que fueron absueltos, como el de William Ruto de Kenia, que estas órdenes se emitieron en 2011, pero fue absuelto en 2016 e incluso llegó a ser presidente en 2022. El otro caso es el del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, que también se emitieron estas órdenes en 2011 y para 2021 también fue absuelto. Bueno, pues entonces queda preguntarse, ¿alguna persona de la que ha recibido este tipo de órdenes ha sido detenida? Bueno, hay algunos casos. Esta orden de detención es histórica justamente porque se trata de la primera vez que el tribunal apunta contra un aliado occidental cercano. Este organismo empezó a funcionar en 2002. La Corte Penal ha llevado a cabo 31 procesos, 10 de los cuales se han resuelto en condenas y 4 en absoluciones, mientras que el resto siguen en libertad. En 2006, Thomas Lubanga, líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, se convirtió en la primera persona detenida por una orden de captura emitida por la Corte Penal. 6 años después, en 2012, se convirtió en el primer condenado por este organismo. Pero claro, es interesante ver el caso de Benjamin Netanyahu porque no solo se enfrenta a posibles condenas internacionales, creo que también dentro de su propio país, de Israel, tiene algún problema con la justicia. Así es, y antes de pasar a los casos dentro de la justicia israelí, mencionamos lo que ocurre en la Corte Penal Internacional. Es un proceso diferente al que se sigue en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica demandó a Israel por genocidio. Ahora, Netanyahu también se enfrenta a estos procesos judiciales en Israel, de los que se ha querido desvincular y postergar durante muchos años. Netanyahu se enfrenta a cargos de soborno, fraude, abuso de confianza, en 3 casos separados, pero relacionados, que se están llevando a cabo en paralelo en el Tribunal del Distrito de Jerusalén. El primer ministro israelí ha negado haber cometido irregularidades en todos estos casos, que se centran en acusaciones de que concertó favores para magnates a cambio de regalos y cobertura mediática favorable para él y su familia. Un juicio prolongado desde 2020. Netanyahu ya logró este año postergar la declaración de su testimonio para el 2 de diciembre, cuando estaba previsto a inicios de este año, y en estas últimas semanas intentó, con el argumento de que está concentrado en la guerra, pues postergar para el próximo año. Sin embargo, el tribunal lo negó esta petición y tendrá que enfrentar a la justicia, rendir su testimonio en estos casos el próximo 2 de diciembre. Pues estaremos atentos también aquí en France 24 a lo que pase ese día. Patricia, muchísimas gracias. A ti, Rodrigo, ya nos vemos.